dice Compendio, Obras Escogidas, Freire Bastiat, ahí van a encontrar diferentes ensayos de este autor. Pasamos ya la lectura de Las Leyes Malas, se dio un tiempo prudente para que fuera leído. De todas maneras, ahí está disponible el enlace para su descarga. Y bueno, ahora contamos con este nuevo material que también se envió el documento. Y se sugirió la lectura de 2 artículos. Derecha contra izquierda, principios, valores y estrategias, que es el artículo más reciente que ha publicado el profesor Alberto, y también el primer capítulo del Manifiesto Liberal. Para quienes no hayan leído el Manifiesto Liberal, es un documento completo que se encuentra en la website del Instituto Libre Empresa, pero lo vamos a ir estudiando por capítulos. Igualmente se envió el enlace. Eso sería todo. Gracias. Gracias, Jorge. Recordemos que si alguien aquí, sobre todo los nuevos, no está en el grupo WhatsApp Aula Virtual 1 o Aula Virtual 2, ¿ok? Se puede comunicar con la persona que le invitó y lo incluimos en Aula Virtual 1 y Aula Virtual 2. Son grupos de WhatsApp, pero no de chat, son solo para las reuniones de los lunes, que son de formación principalmente, y la de los miércoles, que son de información principalmente. Entonces, dicho esto, vamos a empezar hoy. Es breve, lo del derecho natural y positivo es muy breve, y lo de libertad positiva y negativa también es breve, porque son temas bastante simples, ¿ok? Lo que pasa es que hay mucha hojarasca. Entonces, cuando uno saca la hojarasca, las cosas se vuelven simples y fáciles de entender y breves de explicar, ¿ok? Bueno, por ejemplo, derecho natural y derecho positivo. ¿Qué es eso? Derecho positivo es la ley escrita, las leyes que hay en nuestro país. Eso se llama derecho positivo. Ahora bien, como muchas leyes son malas porque son injustas, irracionales, arbitrarias, enredadas, largas y farragosas, difíciles de entender, leyes además llenas de ambigüedades, porque son hechas para que los déspotas en el poder las interpreten como les da la gana, de acuerdo a su conveniencia del momento. El tema es el siguiente, ok, ese es el derecho positivo, pero si el derecho positivo es malo, las leyes son malas, ok, patrón, alguna guía, alguna pauta que nos pueda decir de justicia, de racionalidad, de sabiduría en las normas para contrastarla y decir que es mala, porque si no hay, no se puede decir que es mala. Y ahí está el problema del positivismo jurídico. Los positivistas dicen, no hay derecho natural, eso no existe, esos son inventos. El único derecho es la ley positiva, lo cual es mentira. Y es mentira porque la ley incluso no es la única fuente de derecho. Cuando uno se sienta en un banco de primer semestre de derecho, le enseñan las fuentes del derecho y le dicen que las fuentes del derecho son la ley, pero también la jurisprudencia y la costumbre. Algunos añaden también la doctrina, o sea, además de la ley, ¿no? Jurisprudencia, costumbre, doctrina y, por supuesto, el derecho natural. Ahora, algunos le llaman principios generales del derecho. Bueno, está bien, pero ese es otro nombre para el derecho natural, ¿ok? Y esto se inscribe a veces en la Constitución, ¿ok? Entonces, sí, por favor, eso sí, los micrófonos, importante en las reuniones los micrófonos, apagados del que no está hablando, porque si no se filtran ruido. Entonces, además, por supuesto, de las fuentes privadas del derecho, que son los contratos. Si yo hago un contrato con Tony Martini, que está aquí, lo estoy mirando por eso. Si yo hago un contrato con Tony Martini y los dos firmamos y el contrato es válido,
el contrato es fuente de derecho para Tony y para mí. ¿Okay? Entonces, eso de que la única fuente de derecho es la ley positiva, eso es mentira. ¿Okay? Pero los juristas kelsenianos positivistas son amanuenses de los dictadores y de los tiranos, sobre todo, y entonces van a negar la existencia del derecho natural. Como ven ustedes, es simple, es fácil y breve para explicar. Ahí está. Lo demás es hojarasca. Ahora, si hay preguntas, sí. Después déjenme terminar un poquito con estos temas. Y si hay preguntas, vamos a resolverlas, o dudas, o observaciones, o comentarios. Bien, entonces, vamos con esto de la libertad positiva y negativa que confunde a mucha gente. Y confunde a mucha gente porque es una expresión o un par de conceptos, libertad positiva y negativa, que pertenecen a un autor que se llama Isaiah Berlin, que es muy venerado por algunos liberales y libertarios, pero para mí está muy sobrevalorado Isaiah Berlin, por lo menos en esa distinción, ¿no? Él tiene una cosa muy buena, Isaiah Berlin, que se llama El zorro y el puercoespín, que eso es buenísimo, porque dice, el zorro sabe muchas cosas, y el puercoespín sabe una sola, pero con esa sola le basta para enfrentar al zorro. ¿Ok? Eso es muy bueno, Isaiah Berlin. Sí, por favor, los micrófonos. Eso es muy, muy bueno, pero tiene otro concepto muy bueno que se llama de contrailustración. A todos los escritores llamados reaccionarios, mal llamados reaccionarios como de Maistre, de Bonald, todos los escritores antirrevolución francesa, antirrevolucionarios, como él bien identifica la Revolución Francesa como un producto de la Ilustración y no de la modernidad, ojo, de la Ilustración y no de la modernidad, les llama contrailustración a estos escritores enemigos de la Revolución Francesa o escépticos de la Revolución Francesa y que la distinguen, la tradición de la Revolución Francesa, muy distinta del concepto anglosajón de la Revolución de 1688, Locke, y la Revolución Gloriosa, y entonces distinguen las dos tradiciones, digamos, la anglosajona y la francesa o europea continental, que es la que lleva al socialismo y al comunismo. Esos temas Isaiah Berlin los maneja muy bien. Pero tiene este problema, bueno, aparte que no es un escritor sistemático, ¿no? Y de Isaiah Berlin se recogen textos ahí, pero y discursos y clases de apuntes que tomaban los estudiantes y demás. Entonces, es un autor un poco complicado. El tema, la diferencia entre libertad y positiva y negativa es una muy desafortunada distinción, porque le llama libertad positiva a lo que los marxistas y él lo critica, ¿no? Pero ¿por qué llamarle libertad positiva? Es algo muy desafortunado. Por eso digo yo que Isaiah Berlin, o no Isaiah Berlin, sino esta distinción está muy sobrevalorada entre los liberales. Nosotros deberíamos negarla, porque de ninguna manera le podemos llamar, libertad positiva es cuando yo soy libre para hacer algo. Y libertad negativa es cuando soy libre de alguna restricción externa y tal. Eso es negativo. Ya la palabra negativo tiene un olorcito negativo. Entonces, ¿por qué llamarle libertad negativa a la libertad verdadera y real? ¿Y por qué llamarle libertad positiva a la ilusión de los marxistas que dicen yo no soy libre cuando soy pobre, porque entonces estoy tiranizado por la necesidad y tengo que liberarme de la pobreza? Y a eso Isaiah Berlin le llama libertad positiva. Está mal, hombre, está mal. Entonces, ¿ok?
estas confusiones aquejan a mucha gente. Este tipo de confusiones, y las confusiones se despejan saliendo de la ignorancia. Saliendo de la ignorancia, como dice mi amigo Juan Alberto, okay, leyendo. La ignorancia se cura leyendo. Como dice Juan Alberto, en el Perú te leen la ayahuasca, te leen la hoja de té, te leen la hoja de coca, te leen la mano, las líneas de la mano y tal, pero nunca leen un libro. Tiene razón. Mucha gente se maneja puro meme nomás, ¿ok? Puro meme de Facebook y de Twitter, y por ahí hasta se informa y se forma con puro meme. Estamos mal, estamos mal. Y por eso caemos con el problema del mal menor. Yo quiero tocar este tema que lo vamos a ampliar, si Dios quiere, con José Andrés Aguilera el miércoles en el conversatorio. ¿Por qué? Bueno, porque, bueno, yo estoy muy contento, ¿no? Estoy feliz y alegre porque mañana son las elecciones. Estoy feliz y contento no porque vaya a ganar Donald Trump. Yo no sé si va a ganar Donald Trump. Es probable que no, ¿ok? Pero lo que sí, y eso no me va a poner contento, pero tampoco me va a poner triste, ¿ok? Lo bueno es que se terminan de fastidiar los trompudos, o sea, los fanáticos de Donald Trump, el mal menor y tal. Entonces, me voy a detener algunos minutos hasta la media hora, ¿no? 8 o 10 minutos voy a examinar el problema con el mal menor, que te dicen no, porque Donald Trump es el mal menor. Y en América Latina también. Sí, no, el voto útil, hay que ir a votar por el mal menor, porque el otro candidato y tal. Ese es un voto negativo. Ese no es un voto por un candidato, sino un voto contra otro. Porque supuestamente este es malo y el otro es peor. Entonces yo voy a ir y voy a votar por el malo. Así me lo dijo claramente mi querido amigo Ricardo Valenzuela de aquí de México. Yo voy a votar por el malo, Alberto, lo siento. Ok. Y mi otro querido amigo Zanotti, Gabriel Zanotti, escribió un artículo que se lo hizo traducir al inglés, ¿no? Y es bien interesante porque él dice razones para votar por Donald Trump. Entonces dice, yo sé que Donald Trump ni se acerca a Ron Paul, que es el ideal y tal, y tampoco se acerca a Ronald Reagan, ¿no? Pero, y entonces viene el mal menor. Pero votar por Trump es votar rechazando el aborto, rechazando la ideología de género, rechazando, o sea, es un voto negativo, un voto de rechazo. Él no está proponiendo votar por Trump, está proponiendo votar contra Biden en lo que él cree que es el voto útil, que es a favor de Trump. No me da ni un pone en una lista de argumentos para no votar contra Biden, porque supuestamente, bueno, la posición nuestra que defiende el voto antisistema es una posición, no en todos los casos. Yo dije y lo repito, si yo el domingo pasado hubiera sido chileno, digamos, tenía que ir a votar en Chile, bueno, está bien, voy y voto por el rechazo. En algunos casos, claro, algunos me va a decir, bueno, pero es que ese es el caso con Donald Trump. Bueno, ponele que sí, pero hay razones para considerar. Nosotros aquí no le estamos mandando ni siquiera recomendando, sugiriendo votar por esto o por el otro. Simplemente en estas reuniones, sobre todo los lunes, son reuniones de formación, de capacitación. Entonces, hay razones, varias razones, para considerar el tema del el voto por el mal menor.
La primera razón es, o una de las más importantes, es que el voto por el mal menor es el voto por la derecha mala normalmente. Y la derecha mala no hace las cosas bien, y entonces regresa la izquierda. O sea, votaste por el mal menor. En el mejor de los casos, si es que el mal menor gana, como ganó Macri en Argentina, o como ganó Piñera en Chile, si es que gana las elecciones, al poco rato, como el caso de Piñera, al poco rato viene el mal mayor. ¿Okay? Y ahí es donde viene Zanotti. Ganamos tiempo. Porque ganamos tiempo significa, ok, ganó Macri 2016 creo, o 15, ganó Macri, entonces ganamos tiempo. ¿Y qué hicieron en esos 4 años? O sea, Macri no hizo absolutamente nada. Pero ¿qué hicieron con esos 4 años, con esos 5 años, los que esgrimen el argumento de Zanotti? Ganamos tiempo. Yo pregunto, ¿tiempo para qué? Okay. Porque si no hiciste nada en los 4 años que supuestamente ganaste votando un mal menor que salió elegido, ¿okay? Cristina. Y eso es lo mismo que pasa en Chile, que está pasando, probablemente vaya a pasar también en Uruguay. Quieren mudar al Uruguay. Como dice mi amigo Andrés Ortega, es como cambiar de camarote en el Titanic. O sea, claro, el Titanic se hunde de a poco y entonces el agua llega primero a unos camarotes y después a otros, pero igual te vas a inundar y te vas a ahogar. ¡Ay, qué cosa! ¡Ay, la abundancia de gente que no razona es abrumadora! Entonces, eso en el caso de que gane el mal menor, pero no siempre gana, a veces puede perder, ¿ok? Y entonces, ¿qué? Quedaste mal porque perdiste una elección, ¿ok? La otra razón importante a considerar del Partido Libertario y otro señor del Partido Verde. Entonces, bueno, si hay otra opción. Sí, pero eso no van a ganar. Bueno, pero está lo que se llama el voto testimonial y el voto que le hace a tu candidato no ganar las elecciones, pero quedar listo para la siguiente. O sea, le das fuerza, estas eran cosas que uno las encuentra cuando se empezó a practicar la democracia con el sufragio universal y todo. En Inglaterra, en el siglo XIX y en los otros países posteriormente, ¿okay? Ya en 1832 en Inglaterra se hizo la primera ley de sufragio universal y tal, y la gente empezó a probar, digamos, empezó a ensayar, a experimentar el sufragio, el voto, la democracia, ¿okay? Pero antes la gente aprendía y, por ejemplo, no todo el mundo iba a votar. Eso del voto útil es una gran estupidez realmente. ¿Por qué? Bueno, porque había algunos líderes políticos que no iban a votar, eran los abstencionistas y recomendaban abstenerse cuando no se daban ciertas condiciones, ¿okay? Como no las hay tampoco en América Latina, porque aquí la democracia que tenemos es una democracia enferma, viciada, degenerada, con 1001 achaques y vicios. En esos casos, desde 1832 en Inglaterra hasta después mucho, hubo líderes que venían a las elecciones y adoptaban una posición no concurrencista o abstencionista.
porque razonaban y le explicaban a la gente con mucha cordura y sentido común que había un problema con el sistema y ir a votar por alguno de los candidatos del sistema significaba legitimar el sistema. En cambio, si no iban a votar una opción siempre disponible, enviaban un mensaje a los personeros del sistema muy potente, muy poderoso, ¿ok? Y socavaba la legitimidad del sistema. Si nosotros aquí en América Latina, óigame bien porque quiero ser enfático en esto y categórico, si nosotros seguimos como tontos, votando por este o el otro, el mal menor y tal, nunca vamos a salir de esta, y esto va cuesta abajo. Porque el voto antisistema, lo que llamamos voto antisistema, que es no votar o votar nulo, blanco, viciado, etc., es voto antisistema y socava la legitimidad del sistema. Mientras que si vamos como tontos a votar por el mal menor y tal, estamos legitimando el sistema tal como está. ¿Ok? Esas son razones esgrimidas desde que empezaron los pueblos en Europa, bueno, y en Estados Unidos también, ¿no? A experimentar con la democracia. Entonces, hay muchas otras opciones. Hay opciones, no es que no había otra opción, hay que ir a votar por este sinvergüenza porque el otro es más sinvergüenza. No, señor. Fíjese, Gainza, Fernando Gainza, que es el líder del partido Renovación Liberal en Bolivia, que es nuestro partido de las 5 reformas, ¿ok? Él explicó en alguna reunión que tuvimos por ahí que él es empresario, empresario en el área de la mueblería y él trabaja con bancos como cualquier empresario. Y los bancos últimamente en Bolivia le están pidiendo para hacer operaciones bancarias una boletita de que votó. Si no votó, el banco te tranca la ventanilla. Y como los bancos o son del Estado o son controlados por el Estado, estás fregado. Si eres comerciante, no puedes ni abrir una cuenta y demás. Entonces, por eso él fue y votó, pero votó nulo. ¿Ok? Votó viciado. Bueno, hay 1000 formas. Hay de trazar una raya, o ponerle a votar por varios candidatos a la vez. En fin, hay infinidad de opciones. No vengan con esa cantaleta de que no hay que ir a votar por fulano en contra de Mengano porque Mengano es peor que fulano. Además hay otra razón. ¿Cómo sabes que fulano y Mengano, entre fulano y Mengano, que son pésimos, cómo sabes cuál es el mal menor? No sabe. Yo estaba revisando los prontuarios, digo, los currículums, los antecedentes de los candidatos en Perú. Son todos pésimos, ¿ok? Empezando por el arquero de futbolista que encabeza las encuestas, el señor Jorge Forsyth, alcalde de La Victoria y todo eso. Bueno, pero malazo ese señor. Y otros señores que no lo voy a nombrar, un amigo mío que tiene cercanía con César Acuña y la gente de Acuña. Mirá, pudiéramos acercarnos a los de Acuña para hablar y tal. Y digo, yo no tengo problema, yo me acerco con cualquiera a hablar, pero no me vengas porque ellos no quieren escuchar. Y entonces sí me reflexionó, es que sí son brutos, quieren ser presidente, tipo César Acuña, y es un animal con zapatos que no sabe ni dónde está parado. Ah, pero él quiere ser presidente del Perú. Y el otro, Hernando de Soto, menos mal que no figura en la encuesta casi, Hernando de Soto está de última. ¿Y quién es Urresti? Y Urresti es un policía antinarcótico, eso es lo que es. ¿Qué pobreza, por Dios? O sea, yo no sé, ahí en Perú se va a morir la teoría, debería, pero lo que pasa es que la gente es pendeja, por eso las teorías estúpidas no se mueren. Pero con esta elección, falta Laura Bozzo nomás, que pase el desgraciado, falta Laura Bozzo nomás entre los candidatos ahí.
son todos pésimos. Debería morir la teoría del voto útil por el candidato que es el mal menor, pero no hay caso. Entonces, nuestra posición, y ahí sí queremos ser claros, nuestra posición, mire, si usted cree que fulano es menos malo que Mengano y entonces usted tiene que votar por fulano, en última instancia, si quiere, vaya, vote por fulano. Pero eso sí, aquí está una lista, yo les tres, cuatro cositas nada más que yo les llamo la lista de Mansuetti, para que se la pongan y se la pongan. O sea, vaya y vote por fulano, que es el mal menor. Pero, en primer lugar, no me venga con el cuento de que es una maravilla fulano, porque sí, porque te pintan te hacen unas pinturas como si fuera un superhéroe. Ahí están los tarúpidos trompudos. Ah, el destino de Occidente se juega mañana. ¿Pero qué se va a jugar el destino de Occidente? Occidente ya está jodido desde hace muchos años. Y no es Donald Trump el salvador de Occidente, por Dios. O sea, vote por Donald Trump si le da la gana, vote, pero no me venga con el cuento de que es el Mesías que nos va a traer salvación, que no me vengan con que es el gran defensor del Occidente que va a reencauzar todo y va a resolver los problemas de Estados Unidos, de Venezuela, de Colombia, de Chile, de Argentina, de todas partes. No me haga un superhéroe de su candidato. Segundo, no me venga con que va a ganar, ya ganó. Porque las encuestas no dicen eso. No, que las encuestas están todas arregladas, bla, 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 bla. No me venga con ese cuento. Hay encuestas consolidadas en Estados Unidos y en algunos casos en América Latina también hay consolidadores de encuestas que revisan y comparan los resultados, etc. Hay registros también de éxitos en pronósticos de encuestadoras. Claro, yo sé que hay encuestadoras que no son serias. Hay encuestadoras que también son vientres de alquiler, como dirían, pero hay encuestadoras que se venden al mejor postor y le hacen sigue. Pero también hay gente seria, queda gente seria todavía en la profesión. Y digo la profesión porque fue mi profesión durante muchos años. ¿Okay? Entonces, no me venga con que ya ganó, va a ganar, sí, va a ganar. ¿Ok? No me venga, tercero punto, cuarto de la lista de Mansuetti, no me venga con que si es elegido va a hacer cosas maravillosas o está haciendo cosas maravillosas y no me venga ahora a defender a Macri, a decir que Macri no es, no, si Macri redujo el impuesto tal, lo bajó de 16 a 15,5. No me venga con tontería. O sea, vote por el mal menor, pero no me venga con pendejada, no me venga con fake news, por ejemplo. ¿Ok? Y sobre todo, y este es el último punto, sobre todo, si usted va a votar por el mal menor, no se ponga irracional, intolerante y agresivo, como sucede con muchos devotos malmenoristas, que se ponen agresivos cuando uno le hace ver alguna cuestión que va en contra del superhéroe que ha elegido votar porque es el mal menor. Esto es en relación con el mal menor. Es decir, usted puede votar. O sea, lo recomendable es que no lo haga en todos los casos. Yo, por ejemplo, si estuviera en Perú, yo votaba en blanco, nulo, viciado, pero tranquilamente. Si no hay absolutamente nadie, ninguno está a la altura. Ninguno. Entonces yo en Perú votaría nulo, blanco, viciado, porque además hay multas, ¿no? O sea, la abstención genera multas y demás. En Perú votaría blanco, nulo, viciado, sin ningún remordimiento de conciencia, a diferencia de Chile, donde sí hubiera votado rechazo. O sea, el mal menor, el voto útil, eso no es en todos los casos. Considere esa razón, no siempre se da. Mire,
si me agarra de buen humor, hasta le aceptaría que vota por Trump, pero no me haga un superhéroe, no me diga que va a ganar y que las encuestas están trucadas, no me diga que va a ser una maravilla y que va a rescatar a Occidente. Y sobre todo, no se ponga irracional, intolerante ni agresivo, porque lo saco de mi lista de amigos de Facebook. Bueno, me pasé un poquito. A ver, preguntas tanto de lo que hablamos sobre derecho positivo y derecho natural, como lo que hablamos de libertad positiva y negativa, como lo que hablamos del mal menor y de Donald Trump. Pero vamos a seguir tratando este tema más dialogado después de la elección de mañana. O sea, por eso es que estamos haciendo este cronograma con Jorge Méndez y con José Andrés Aguilera, que nos va a acompañar, si Dios quiere, el miércoles. ¿De acuerdo? Bien. Adelante, micrófonos. Ahora sí, los que quieran hacer algo. Hay como... hay chats aquí. Déjenme responder primero los chats. Los saludo. Ok. Acá está. Mire, Esmeralda dice que en Costa Rica votaron en 2018 para defender a la Virgen de Cartago. Y ese fue el argumento para derrotar al contrincante de derecha. Bueno, pero es que Esmeralda, la ignorancia está por todos lados y te buscan las razones y argumentos más tontos para votar o no por un candidato. La gente... nosotros le decimos a los escépticos de la democracia, lo malo no es votar, lo malo es votar mal. Y eso es lo que la gente hace en América. La democracia no tiene la culpa de que la gente no sabe votar. Eso es como el cuento del sofá, no sé si es medio verde, así que no lo voy a contar. Pero el cuento ese de vender el sofá, ¿no? Yo creo que todos lo saben. Okay. Bueno, echarle la culpa a la democracia es como echarle la culpa al sofá. ¿Qué culpa tiene la democracia de que la gente es bruta para votar? Ok. No existe la posibilidad de votar en blanco, dice Fernando Feliz de República Dominicana, aunque las elecciones pasadas votaron nulo más del 6%. ¿Ok? Y los supuestos liberales criticaron el voto nulo. ¡Ah, los supuestos liberales! Ay, Fernando, ¿cuánto tendríamos para hablar sobre ese tema? Y la abstención, dice Branagh, también Fernando Feliz, de República Dominicana, la cifra usual de abstención es de 30% de República Dominicana. Bien, ahora vamos, una vez leído los chats, vamos a las manos levantadas, que son un montón. Permítanme darle prelación a Jorge Méndez y a José Aguilera, que nos están acompañando con los temas. Adelante, Jorge. Adelante, José Aguilera, para empezar. Gracias, profe. Bueno, yo quería hacer el comentario de que nosotros, una de las propuestas que manejamos también desde el foro en cuanto al voto antisistema, es que si llegamos a ser gobierno, a tener poder para incidir, es que exista un porcentaje dentro del voto que si se abstiene, esas elecciones deberían ser anuladas, porque no tiene sentido que si, por ejemplo, se presentan dos candidatos y entre esos dos candidatos no logran superar ni siquiera el voto nulo y alguno vaya a gobernar el país, así sea que haya sacado más votos que el otro candidato. En ese caso es un mensaje bastante claro el que estaríamos enviando nosotros para exigir que se presenten unos nuevos candidatos y se haga una elección diferente. Eso era lo único que quería comentar. Gracias. Gracias, Jorge. Adelante, José Andrés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, acá en Chile el voto blanco, el voto nulo, no tienen ningún valor. De hecho, en la última elección del plebiscito hubo 7 millones de personas que no votaron dentro del padrón. Entonces nos ponen dos alternativas y lo mismo ocurre también en las elecciones presidenciales o cualquiera sea, nos ponen dos alternativas y a veces la única diferencia es el olor de cada uno de ellos. Entonces no nos queda otro que votar por el mal menor, porque si nosotros
votamos nulo o blanco, da lo mismo, va a ganar el que tenga más votos, no más de los dos. Entonces ocurre esta analogía que dijo en una entrevista a José Antonio Kast, que dijo cuando veo a Guillé se me pasa, dice, porque él votó por Piñera, es como el chiste de la rana René, dice, pero cuando veo a Guillé realmente se me pasa el enojo. Entonces, creo que eso hoy día está ocurriendo y pasa en algunas democracias, como en el caso de Chile, que el voto blanco y el voto nulo no tienen valor, y eso podría tener un valor importante también para, como lo decía Jorge, darle un realce a quienes no están de acuerdo con alguna de las dos alternativas y buscar a otros representantes que sí realmente estén a la anchura y a la medida de las condiciones que requiere un país para sacarlo adelante, sobre todo en situaciones tan complejas como las que hoy día están, que es la corrupción. Eso, muchas gracias. Gracias a ti, José Andrés. Pero entonces ya tienes un punto para tu carrera política después del domingo pasado. Y el punto es José Andrés, eso es antidemocrático. Claro. Porque es antidemocrático por donde lo mire, porque ¿qué es la democracia sino el respeto a la voluntad del pueblo? Ajá, entonces si tú al pueblo lo encajonas y no le das una alternativa de casilla en blanco, o le pones multas si no va a votar y tal, eso es antidemocrático. Porque está violentando la voluntad del pueblo que no se siente representado ni identificado con ninguna de las alternativas. Por eso es que la lucha, si yo estuviera en tu zapato, yo empiezo mañana mismo la lucha por la casilla en blanco. Y digo, ¿por qué? Digo que eso es lo democrático y que lo contrario es antidemocrático. ¿Me explico? Sí, súper claro y tomaría un realce importante a lo que está ocurriendo hoy día en Chile. Y lo otro que quería puntualizar, que hoy día de todas esas personas que salieron a manifestarse por una constitución en Chile, hoy día el gran porcentaje de ellos recién, después de todas las advertencias, se dieron cuenta que no van a hacer la constitución el pueblo, que se la van a poner los partidos políticos, y algunos ya andan con el parche en el ojo porque les metieron el dedo en el ojo. Así que están tratando de hacer llamados a salir a manifestarse nuevamente porque quieren modificar la ley 21.200, que es la que habla acerca de este proceso constituyente. Entonces los extremos de izquierda hoy día quieren volver otra vez están amenazando para volver a la calle, porque al parecer se dieron cuenta recién de que le habían metido el dedo en el ojo con toda esta mentira de una nueva constitución que la iban a redactar ellos en conformidad a que ya estaba el traje de la medida arreglado. Y yo creo, como tú lo decías también, que la constitución que van a presentar posiblemente es copy-paste de lo que hizo Atria en el gobierno de Bachelet. A ver, José Andrés, si yo estuviera en tu zapato, lo vería también desde un punto de vista estratégico. O sea, vos buscarías hacerte vocero de aquellos que no están decepcionados con el sistema, con los políticos de siempre y tal, que no es poca gente, ¿ok? Esgrimiendo esa bandera, entre otras, ¿no? Aparte de las 5 reformas o dentro de las 5 reformas, la bandera por la casilla en blanco, que se respete la voluntad del pueblo, pero de todo el pueblo, los simpatizantes de los candidatos y también de los que no simpatizan con ninguno. Por otro lado, como ex trabajador de las encuestas, toda encuesta tiene casilla en blanco. Entonces, si la casilla en blanco aparece en las encuestas, porque los encuestadores quieren saber si los encuestados, sobre si los consultados, cuántos son los que no se identifica por ningún candidato o no quiere votar por ningún candidato o no sabe por cuál votar porque realmente son todos impresentables, como dicen los argentinos. Entonces, ¿por qué si la hay en cualquier encuesta, por pinche que sea, por qué no va a verla en la boleta electoral esa casilla en blanco? Es que es una pregunta muy lógica, muy de sentido común y que tal vez tuvieras receptividad y audiencia, José Andrés. Es que posiblemente iría más gente a votar y no habría tanta abstención, que fue prácticamente 7 millones de personas que no fueron a votar. Entonces, si tuviese valor este voto en blanco, realmente podría ser
la mayor cantidad de personas que va a votar y tendría una mayor relevancia en los actos democráticos para elegir a las autoridades o a los sistemas. Pero que tampoco se persiga al que no quiere ir a votar, como se persigue en Perú, que se le ponen multa, o en Bolivia, que se le niega la capacidad de hacer transacciones bancarias, cosa terrible. No, Eso no, es no, acá por el momento no. Bueno, Acá por el momento no. eso es antidemocrático por donde lo mire, porque democracia es voluntad del pueblo, es soberanía. Se llenan la boca con la soberanía popular y resulta que la violentan cada rato, en cada disposición. Ok, recordamos que José Andrés vamos a intervenir y vamos a plantear este tema el miércoles en el conversatorio cuando hay invitados. Para los nuevos se les avisa. Los lunes son unas reuniones internas que tenemos en familia, ¿ok? Con invitados especiales, por supuesto. Todos los lunes hay invitados especiales. Pero los miércoles nos dirigimos más hacia gente que no nos conoce, que nos ve por Facebook, que no tiene la menor idea, y esa es la diferencia, ¿ok? Ahí está Adriana Manosalva y Juan Alberto Ugas. Anaí, si les puedes dar el micrófono. Sí, profe. Adriana Manosalva de Colombia y Juan Alberto. Ajá. Adelante. Saludos de Colombia. Saludos, Adrián. Bien, profe, yo he votado en blanco pues, casi toda mi vida, yo ya soy veterana. Y gracias a Dios he tenido como, sin saber absolutamente nada de gobierno limitado, ni nada de eso, mi conciencia no me dejaba votar en blanco. En alguna vez aburrida de votar en blanco, anulaba el voto, o sea, escogiendo dos y eso. Creo que eso que el profe ha revisado es muy puntual, que cada grupo en cada país revise bien su legislatura. Porque, por ejemplo, en Colombia sí tenemos aquello que nos recordó muy bien Jorge Méndez, relacionado con la importancia de que votemos la mayoría en blanco, de manera que se les caen las elecciones a todos los elegidos. Y ese ha sido como mi discurso a la gente que yo he tratado de decirle, no, la salida es votar en blanco, la salida es en votar en blanco. Y me dicen, pero no, lo que usted dice, pero para que quede la guerrilla, para que quede yo no sé quién, para que queden si se más. Y hay otra cosa muy importante que es la falta del ejercicio individual, yo diría yo, de las familias, la responsabilidad que tienen los núcleos familiares en instruir realmente en qué es hacer política o de qué se trata la política, porque la verdad es que yo sí me siento muy triste, tal vez usted me dirá, bueno, esa es función de los pastores que deberían de estar enseñando la Biblia y qué dice la Biblia de la política, pero el problema es que yo me he encontrado en Colombia con gente que parece ser muy seria desde el punto de su comprensión de la Biblia y aún siguen asumiendo el ejercicio de que el mal menor es lo mejor, pero no hay una reflexión real y mire que hay un desvío por esas cosas moralistas y yo soy pues cristiana, reformada, presbiteriana y obviamente para mí la moral es la ley de Dios. Pero me refiero a un moralismo hipócrita de decir, no, pero es que como ese quiere el aborto, entonces este no y de una lo descartan. Creo que así es el ejercicio que están haciendo muchos votantes en Estados Unidos y que van a correr a votar por Trump porque él no va a matar bebés, o sea, no como lo dijo abiertamente Biden. Entonces, ahí hay un peligro real porque yo pienso que, y es el llamado, yo sigo enfocada con eso. Mire, si no formamos en cada uno de los países gente que sepa realmente de qué se trata nuestra propuesta política, es imposible que nos sostengamos en 2, 3 generaciones para poder avanzar mientras seguimos votando en blanco, porque, bueno, yo confieso sinceramente
que dije, en medio de ese problema del aborto y tantas cosas que veo de Biden, dije, pues yo hasta votaría por, pero yo no estoy en Estados Unidos, me atreví a decir eso en alguna conversación, pero definitivamente es una idealización moralista de algunas cosas fragmentadas de aquellos líderes políticos que se sientan como mesías y es ahí donde cautivan los votos de aquellos que dudan realmente por quién votar. Y es como ese ejercicio, o sea, y hay mucho en los diplomados que están en el AILE sobre esa conversación clara. O sea, yo pienso que en Colombia, por ejemplo, nosotros que todavía tenemos la oportunidad de que eso haya algo en darle la vuelta a las elecciones, es movernos con el voto en blanco. Yo admiro Guatemala que fueron lo que hicieron en el voto antisistema y creo que cada país debería hacer una revisión seria de qué va a hacer. Así es, así es. Gracias, Adriana. No sé si terminaste o se te fue la voz. El micrófono, quiero decir, no la voz. Punto y aparte. Sí, gracias, Adriana. Pero déjame decirte una cosa, Adriana. Cuidado que no estemos nosotros confundiendo a la clase media con el resto de la sociedad. Y te digo esto por lo siguiente. Aquí viene una señora a ayudarme con la limpieza, trapear, todo eso, porque yo para eso no sirvo. O sea, entonces la señora viene un día de la semana. Y la semana pasada salió el tema de las elecciones y tal, hablamos. Y ella está formando a sus hijos. Ella viene aquí a mi casa con su hijo de 9 y su niña de 4. Y se ponen a ver televisión o a hacer videojuegos. Y entonces ella trapea y a veces conversamos y me habla de... ella me habló de López Obrador, que está mal con López Obrador. Y le digo, así, pero tú lo votaste. Y me dio la siguiente respuesta. Yo no voto desde hace años. Yo voté cuando cumplí 18 años porque estaba con mi libreta y tal, 18 años, o no sé cuál es la edad. Cuando tuve la edad de votar, entonces la primera elección fui a votar para probar. Y después de eso voté creo que por Fox y no me gustó Fox y después de eso no voté nunca más. O sea, yo voté 2 veces en mi vida, así me dijo ella. Yo voté 2 veces en mi vida. La primera vez ni me acuerdo por quién, y era solo por ir a, o sea, tenía 18 años. Y la segunda vez, bueno, porque le creí, me gustó Fox y tal, pero me decepcioné con Fox. Y después de eso, yo no he ido a votar nunca más. Entonces, cuidado, ella es una señora de sentido común. No pasó por la universidad y no creo que tampoco por la escuela media, ¿ok? Pero ella está mucho más clara que tanto universitario que sale ahí con el voto útil y el mal menor y todas esas especulaciones tontas. O sea, es una señora de clase popular, pero no es pendeja, para nada. ¿Ok? Así que ojo, ojo, a lo mejor lo que estamos recibiendo nosotros es puro mensaje de nuestra clase, porque ahí nacimos, ahí vivimos, ahí trabajamos, nos estudiamos, nos casamos, siempre en nuestra clase. O sea, las clases sociales son una realidad, ¿ok? Ahora, más allá de que hay injusticias, que claro que las hay, no las que dicen los marxistas, sino otras, todo. Pero las clases sociales son una realidad y cada quien se comunica con miembros de otras clases sociales rara vez. Los empresarios a veces que tienen trabajadores, los industriales que tienen trabajadores que son de la clase popular y tal, ellos sí. Y esa señora me decía eso delante de sus hijos. Y entonces yo lo que decía, mira lo que esta señora le está enseñando a sus hijos, sin proponérselo deliberadamente, ¿no? En una conversación y tal. Bueno, tenemos media hora, así que hay tiempo para todos los que están con la mano levantada. Fernando Félix Branagh y John Muñoz de Ecuador. Adelante. Después Juan Alberto y Juan Antonio. Micrófonos ahí. Fernando, adelante. Sí.
Buenas noches. Pero ¿Me escuchan bien? breve, porque tenemos media hora para 5 intervenciones. No, está bien, está bien. De hecho, lo que usted estaba diciendo con respecto al voto útil y no tener que votar por el mal menor es algo que lastimosamente en mi país se vio muy mal interpretado, porque la idea que se ha querido vender o que se quiso vender para las elecciones del 2020 era la idea de que el voto útil era precisamente votar por aquel candidato que uno creyera que coincidiera más con sus principios. De hecho, inclusive llegaron hasta colocar una página web, una organización cristiana, donde básicamente medían cuáles eran los candidatos que más se ajustaban al perfil que ellos estaban buscando. Pero cuando uno, por ejemplo, decía, no, yo voy a votar en blanco, voy a votar nulo, decía, pero tú te estás volviendo loco, muchacho diablo. Así mismo era que decían. De hecho, a mí me lo llegaron a decir. Y yo le dije, óigame, no confío en Luis Abinader por el background de partido que tiene detrás de él. Gonzalo Castillo es compueblano mío, él es varonero, yo también soy varonero, pero vamos, Gonzalo Castillo era un tipo que, aparte de corrupto, no sabía expresarse. Y bueno, tampoco iba a votar por el expresidente Leonel Fernández, porque a fin de cuentas, esos eran los tres mayores candidatos que había en las elecciones. Y yo dije, oigan, yo tengo dos opciones, o voy a votar nulo o no voy a votar. Y total, yo en las elecciones municipales, por ejemplo, yo vivo acá en el Distrito Nacional, voté nulo. Y me preguntaron, ¿por quién votaste? Nulo. Pero ¿cómo tú sabes eso? ¿Cómo tú haces eso? ¿Cómo tú te pusiste a hacer eso? Que tú estás apoyando al PLD. Le dije, señores, un voto nulo no va a cambiar la diferencia de lo que va a pasar. Resultado, ganó el actual oficialismo. Y en las elecciones del 2020 también voté nulo. Y ganó Luis Abinader. Ahora han pasado de julio para acá, no sé, desde el 5 de julio para acá. ¿Qué es lo que ha pasado? Que todo el que votó por Abinader, todo el que votó por Abinader, todo el que hizo caravana por él y todo el que esperaba que Abinader le iba a dar un cargo, están pegando el grito al cielo. Hay gente que, por ejemplo, en alcaldías en mi natal Barahona, se han encadenado a los barrotes de las ventanas pidiendo trabajo. Hay gente que está pegando el grito al cielo porque Luis Abinader dijo que hasta enero las ayudas sociales del anterior gobierno iban a seguir. Hay gente que está pegando el grito al cielo porque dijeron que los engañaron. Hay gente que inclusive está indignada con el propio Luis Abinader porque hay ministros de su gobierno que en las declaraciones juradas tienen cientos de millones de pesos y cientos de millones de dólares que nadie sabe de dónde lo han sacado en apenas 16 años. Y así, y con este gobierno hay una decepción tremenda. Y algunos de los que votaron por Luis Abinader me han dicho en estos días, caramba, Fernando, tú sí tenías razón. Si yo te hubiese hecho caso, yo no estaría aquí jalando aire. Lo único que yo le digo fue, bueno, para las próximas elecciones que son en el 24, piensa bien por quién vas a votar. Porque O si vas el día que tú vayas a votar y lo vayas a hacer consciente, te vas a sentir bien. Yo solamente he votado 2 veces en mi vida, que fueron las elecciones municipales y en estas. Y lo hice más para dar un mensaje que otra cosa. Y yo nunca he tenido reparos en decir, yo no creo en este sistema no me representa, no representa las libertades individuales, le está haciendo un daño terrible a la República Dominicana y yo no puedo comulgar con eso. Mis principios no me permiten comulgar con eso. Y por eso es que yo digo, el verdadero voto útil es aquel que usted hace con conciencia y en contra del sistema con el que usted no se identifica. Nada más que eso. Gracias, Feliz. El voto nulo es un voto. El voto en blanco es un voto.
no están respetando la voluntad del No, y pueblo. piensa que es tan tal que de hecho, cuando iban a modificar el voto en este país, que iban a hacer el voto electrónico, porque en las casillas en papel no existe la posibilidad de voto en blanco, solamente el voto nulo, se introdujo la modalidad del voto en blanco, pero por un lío que hizo la Junta para las elecciones municipales, tuvieron que anular el voto electrónico. O sea, se fueron más de 160 millones de dólares a la basura, solamente por un error de la Junta. Y también por presiones de los partidos políticos que decían, nosotros no queremos ni voto electrónico ni que haya voto en blanco ahí. Olvídense de eso. Y 160 millones de dólares tirados a la basura por capricho de los partidos. Gracias, Fernando. Ugas y John Muñoz, adelante. Gracias, tocayo. Sí, yo lo que quería decir es un concepto adicional, que lo habíamos discutido nosotros aquí en el Partido de Evolución en Perú. Porque si todos ustedes analizan los votos nulos o blancos que han hecho antes, no han cambiado la historia. Es importante el voto nulo, sí, pero hay que darle un punto de diferencia al voto nulo. Hay que darle discurso, mensaje. Entonces, ¿qué es lo que puede dar un mensaje? Un partido político. ¿Por qué? Porque un partido político es lo único que puede, como instrumento social, cambiar los conceptos culturales del quehacer político. Entonces, un partido político como nosotros, ¿qué plantea? Voto nulo, primero, porque estamos en contra de la ley de partidos políticos que solo permiten vientres de alquiler llenos de oportunistas, sin propuesta política, y eso no va a hacer otra cosa que el continuismo de la crisis. Segundo, voto nulo. ¿Por qué? Porque queremos cambiar esa ley. Tercero, el Jurado Nacional de Elecciones sacó una resolución donde obligó a todos los partidos a poner en sus agendas políticas que tengan un programa LGTBI, o sea, que tengan un proyecto que se vincule al LGTBI, a todo esto de la ideología de género, qué sé yo, al marxismo cultural. O sea, los 24 candidatos van a ofrecernos un programa de LGTBI y nosotros censuramos al Jurado Nacional de Elecciones y pedimos que se vaya porque se ha excedido en su función. Entonces, si le damos un discurso al voto nulo, cosa que solo un partido político puede hacer, con lo que se comprueba que el chip lo cambian los partidos políticos. Entonces, un partido político con convicción, con conceptualización clara de las cosas, puede hacer que ese voto nulo sea trascendente. Yo entiendo los votos nulos anteriores, nos ha fastidiado, no hemos querido votar, qué sé yo, pero no hicieron ningún cambio en la historia. Lo que tenemos que hacer es que el voto nulo tenga discurso político. Y como partidos podemos hacer que sí tenga discurso político. Gracias, tocayo. John Muñoz de Ecuador y después de México, Juan Antonio y Alan Sánchez. Buenas noches con todos, buenas noches, Alberto. Creo que el sufragio, que es el sinónimo de voto, viene a ser antidemocrático desde el punto de vista cuando esta expresión democrática se nos impone de forma obligatoria. Sea que nosotros luchemos por un voto nulo o falso, nulo o en blanco, va a tener poca cabida, porque si nosotros nos apuntamos, los liberales, a que el sufragio no sea obligatorio, estamos yendo a la médula del problema. Otra, yo creo con respecto a lo que tú hablaste a un inicio, el jus positivismo, creo de alguna forma, y en esto sí me gustaría, Alberto, que me corrijas, me parece en lo personal, porque he estudiado Derecho y ya estoy por terminar también, creo que el jus positivismo es una sombra de lo que es el estatismo, de lo que se viene el estatismo. Sí, correcto. Sí, así a es. diferencia del jus naturalismo, a mucha diferencia, porque toma prácticamente el jus naturalismo el espíritu natural del hombre.
pero el positivismo está recalcando al Estado y ese punto ya es de estatismo. Eso es todo. Si me estoy equivocado, corrígeme. Gracias, Alberto, maestro. De hecho, yo en algún artículo he hablado de las 4K del alfabeto. Kelsen, el padre del positivismo, Kant, el padre del idealismo, Keynes, el padre del estatismo monetario, económico, etc., y Kingsley, el padre del socialismo cristiano. Los 4 empiezan con K. Esos son 4 grandes culpables ideopolíticos que nos han llevado a donde estamos. Ok. ¿Te falta qué? ¿Te falta qué? Gracias, John Muñoz. Sí, el voto facultativo, eso hemos escrito en nuestro documento. El voto tiene que ser facultativo. El que no quiere ir a votar no va a votar y chao. Nada de multas o retaliaciones estatistas. Vamos con México. Juan Antonio Valle y Alan Sánchez, por favor. Adelante. Y después está Guido Antonio Cicchetti de Italia. Ahora son como las 4 de la mañana, así que vamos a escucharlo a él también. Adelante. Sí, brevemente, Alberto. Hola, buenas noches a todos. Sí. Yo creo que, bueno, una pregunta primero. El derecho romano, porque he escuchado mucho que hablan del derecho romano, ¿en qué, y algunos abogados, sobre todo en el ámbito de la abogacía, se refieren mucho al derecho romano? ¿Ese en qué vendría encasillado? ¿Sería derecho positivo o sería naturalismo? El derecho romano era derecho positivo en Roma, ¿ok? Y los que comparan con el derecho anglosajón, a veces, no todos, pero a veces confunden las esferas de lo que es derecho público y derecho privado, ¿ok? El derecho, lo que hoy conocemos como derecho romano es derecho, los abogados por lo menos lo que se enseñaba, porque ahora no se enseña nada, en las universidades era el derecho privado romano. En cambio, cuando se habla del derecho anglosajón, se le compara, pero se alude al derecho público anglosajón y con frecuencia esas comparaciones son en parte al menos equivocadas, pero eso nos tendría que dar un tema muy... La otra cuestión es en relación a la cuestión del voto. Yo creo que hay que ser muy... Por lo menos la experiencia que yo viví aquí en México hace muchos años, hubo una elección, la de cuando se eligió al presidente López Portillo, allá por 1975, en donde no hubo candidato de oposición, nunca se puso de acuerdo el PAN, eran partidistas el asunto, y precisamente eso fue un golpe terrible para el sistema. A partir de ahí ya vino un cambio después de López Portillo vino la debacle, todavía peor que con Echeverría, y vino después un presidente anodino que fue Miguel de la Madrid, y después ya resultó Salinas de Gortari, que fue una persona que no sé si podría calificar de derecha mala, pero bueno, firmó el Tratado de Libre Comercio, hubo mucha apertura, hubo mucho avance hacia nuestras formas de pensar, mucha liberalización del mercado, se cambió incluso la ley agraria, que era terriblemente restrictiva, se abrió, o sea, fue un avance real. Y eso fue precisamente porque no hubo quien se opusiera a López Portillo, y porque además, o sea, se derrumbó el sistema, ahí empezó a resquebrajarse el PRI. Entonces, pienso yo que es importante la cuestión del voto nulo o del voto en blanco donde se pueda. ¿Por qué? Porque cuando haya abstencionismo, pues sí es un mensaje de los votantes, pero cuando el voto es nulo, incluso acá se votaba por Cantinflas, había la opción de votar por otra persona que no fuera alguno de los candidatos registrados, no sé ahorita, no recuerdo en la última elección cómo fue el asunto, pero al momento de que se anula el voto, dentro de la casilla,
eso va creando una presión muy fuerte en el sistema, porque es alguien que asistió a votar, pero que anuló el voto en la casilla. O sea, el esfuerzo de ir a votar es importante. No es alguien que se quedó en casa porque le dio flojera o porque simple y sencillamente no lo prestó atención. Fue con una intención de demostrarle al sistema de que no hay ningún candidato adecuado para lo que el votante está queriendo, ¿no? Esa era la pequeña observación que quería hacer. Gracias, Juan Antonio. Adán Sánchez. Hola, buenas noches a todos. Vaya, comentar sobre el mal menor. Creo, querido profesor, que es un problema de cultura latinoamericana. Somos pusilánimes. Nos dan a escoger entre diferentes calabazas. Bueno, lo voy a decir porque estoy con gente madura y gente adulta. Nos da a elegir entre diferentes mierdas y escogemos la menos apestosa. Es una cuestión de cultura latinoamericana, porque debo confesar que cuando leí hace 5 años al Príncipe de los Predicadores, a Charles Spurgeon, decir que entre 2 males no escojas ninguno, a mí, en lugar de abrirme la cabeza y hacerme pensar, me molestó, me enojó, porque yo traía la cultura del mal menor en mi cabecita. Y creo que todo esto viene desarrollado por un discurso también de los politiqueros, de los partidos políticos y de los politiqueros, porque los partidos políticos pues son estatistas, dependen del Estado. Y por eso han negociado leyes, han hecho positivo todo este asunto de querer obligarnos. Acá en México yo siempre les he hecho la observación y cómo nuestra Constitución y nuestras leyes para votar dicen que el voto es libre y secreto, pero también dice que es obligatorio. Entonces ya ahí ya no cuadra, porque o es libre o es obligatorio. Entonces los latinoamericanos tenemos un problema grave de formación. Sí. Estamos acostumbrados a elegir lo malo porque lo peor está más malo. Y no es así, o sea, no debemos tener esa concepción de la realidad. Debemos dejar eso atrás y empezar a detenernos, a analizar por qué se nos dice que el mal menor no nos lleva a ninguna parte, y por el contrario, culturalmente damos por hecho que el mal menor nos ayuda en algo. Por ejemplo, ahorita mi querido amigo y hermano Jorge, creo que sí es Jorge de aquí de México, dijo que con el neoliberalismo cayó el sistema, se cayó el PRI. No, el PRI tal vez, pero el sistema sigue igualito y peor de estatista el sistema. Peor, muchísimo peor, más lleno de leyes, más atado a reglas y normas estatistas, pero tenemos esa concepción de que Trump es el mal menor, Biden es el mal encarnado, entonces por consecuencia debo votar por ese mal menor, que es lo que yo observaba en el libro de los Reyes cuando cometían sus golpes de Estado. Bueno, que nos está gobernando es terrible, vamos a matarlo y vamos a escoger al mal menor. Escogían a otro que también quedaba escrito ahí en las escrituras, en la Biblia, pero también anduvo en los caminos de Jeroboam, su padre, y haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. O sea, era escoger el mal menor. Solo esa aportación quería hacer, querido Alberto. Gracias, Alan, pero es que los latinoamericanos tenemos un problema de sindéresis. Yo he visto señores profesores titulares de Derecho Constitucional decirle a sus estudiantes que el voto es un derecho y un deber.
¿Cómo va a ser un derecho y un deber? ¿Qué tiene en la cabeza ese señor? Un derecho es una facultad que tú ejerces si quieres y si no quieres, no. Un deber es una obligación que no puedes eludir. ¿Cómo le va a decir al estudiante que el voto es un derecho y un deber? Y hay leyes electorales que dicen que el voto es un derecho y un deber. Tenemos un problema de síntesis aquí en esta parte del mundo. Sí, vamos con Sinchetti, Marcel Casella, las grabaciones son con Anaí, ¿ok? Marcel está aquí en el chat preguntando si se va a grabar aquí, se está grabando. Anaí Carrasco es el ángel del Señor para el tema de las grabaciones. Bueno, Guido Sicchetti, adelante, que son las 4 de la mañana en Italia. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesor Manfredi. Bueno, estamos en la misma con respecto al voto. A mí me tocó votar en septiembre para las elecciones para cortar para el corte de parlamentarios, para la elección de corte de parlamentarios y senadores. Y bueno, y eso no sirve de nada si no se cambia el sistema. Entonces mi voto fue nulo. Y a la vez también hicieron elecciones regionales y también voté nulo. Tenemos el mismo problema, porque en Italia tenemos puro politiqueros, lo que tenemos son politiqueros, de izquierda a derecha. Tenemos una izquierda hábil, astuta, que destruyó el país y que ahora quiere terminar de destruir el país juntos con el movimiento 5 estrellas. Y por el otro lado tenemos una derecha estatista, mercantilista y antiliberal y débil. Así es, gracias Guido. Eso es. Perdón, gracias Guido. Para Marladi Guevara, que hablo de que quieren cambiar la constitución, y sí, eso viene Marladi, eso viene en todos los países, es la izquierda. Ahora, no es que ayudamos a la izquierda con el voto en blanco, Marladi, te asustan con que si tienes que ir a votar por el mal menor, y ese es un argumento que te ponen. Yo te sugiero, Marladi, que leas mis artículos más recientes en el blog que me hace Oscar Montealegre, a quien le pido disculpas porque lo molesto mucho con el blog y le doy las gracias. Marladi, léete mis artículos. Y Arlington Vaca, aquí adelante Arlington. Gracias, buenas noches, profe y Sala. Solamente tenía una duda acerca del derecho natural. Quería saber cuál es la relación entre el derecho natural y la ley bíblica. ¿Cuáles son las diferencias? Gracias. No hay mucha diferencia, sí. Precisamente algún autor católico define el derecho natural como los principios generales de la ley bíblica. Historiadores cristianos asumen que el derecho natural es inspirado en la Biblia y otros asumen que es inspirado en la Biblia, pero no solamente en la Biblia, sino en lo que llaman el pensamiento clásico, la teoría política clásica, que es un producto de los primeros autores y tratadistas cristianos, los cuales sacaron de la Biblia los principios generales de gobierno y esas enseñanzas fueron enriquecidas con autores de griegos y romanos. Por eso se llama clásico en vez de cristiano, pero estamos hablando de más o menos de la misma cosa, ¿de acuerdo? Ok, Ariel Vázquez, pero breve, por favor, porque ya estamos terminando. Adelante, Ariel. Gracias, profesor. Bueno, en Bolivia está muy caótica la situación. Hay unas diferencias terribles entre Oriente y Occidente.
hay amenazas en todo aspecto bueno, de uno y de otro lado. Y lo que nunca la Iglesia Evangélica, no es su mayoría, pero creo que una buena parte está tomando también esa acción de impedir nuevamente la conformación del supuesto ganador, que es también la continuidad del anterior régimen, ¿no? Entonces, no es muy halagüeña la cosa, está entre Oriente y Occidente la pugna, ¿no? Y hay un estadístico, es lo que más me ha impresionado, el análisis de un estadístico que el 2009 determina que ha habido 5 millones de votantes, cosa de que el 2016, que hay una votación, se eleva a 6.100.000, ¿no? Entonces, en siete años aumentan de 5 millones a 6.100.000, aumenta 1.100.000 en 7 años. Increíblemente, del 2016 a 2019 hay la misma proporción de aumento, pero es ya en 3 años. Entonces, ellos determinan que ha habido una confabulación, que este proceso electoral no ha sido el correcto, y hay una serie de voces, y ahorita estamos en una situación muy caótica donde uno no puede ver una claridad. Ahora, los partidos, los 2 primeros de izquierda, yo no voté. ¿Por qué? Porque de esta manera yo me doy a conocer mi posición de alguna forma, ¿no? Claro, esto para mí, aunque es obligado, porque ahora me ha impedido hacer transacciones bancarias. El que no vota no hace transacciones bancarias, eso también. Entonces, este es un momento muy delicado y bueno, estamos esperando, bueno, qué es lo que va a suceder de aquí en adelante. Pero está muy delicado el momento. Solo eso, profesor. Gracias. Gracias, Ariel. Vamos terminando. Recuerde que el miércoles, o sea, pasado mañana, gane quien gane, mañana martes, el miércoles ya lo vamos a saber y nos vamos a reunir en la noche. Si usted quiere invitar gente y eso, bueno, también. Ariel, situación caótica es en toda América Latina, por no decir el mundo. Guido Antonio Sicchetti nos dijo que en Italia es lo mismo, ¿ok? En una situación caótica estamos en todos los países latinoamericanos y en todas partes del mundo, excepto en los 4 tigres asiáticos que siguen haciendo negocio y ganando plata, los leones africanos que le están siguiendo los pasos, algunos estados de la India que van muy bien porque este presidente Narendra Modi es bastante liberal en lo que tiene que ver con los estados, ¿no? Entonces, la India es un excelente laboratorio político porque los estados más pobres son los más socialistas y los estados menos pobres o más adelantados son los menos socialistas. La India es como América Latina, esto es en todo el mundo, olvídate. Ahora, y en todo el mundo la gente anda perdida, falta de orientación. Algunos buscan orientación, otros ni siquiera buscan porque creen que se la saben todas. Creen, por ejemplo, que Donald Trump es el que nos va a salvar a América Latina, Occidente, al mundo y también a los de Marte y Júpiter también, porque Donald Trump es un superhéroe. Bueno, mañana veremos qué pasa y el miércoles lo conversaremos. Ahora, Ariel, si tú buscas orientación, si tú buscas una luz en las tinieblas, y bueno, suena jactancioso, suena presumido, pero nosotros tenemos esa luz. Nos inspiramos en la palabra de Dios y en otros autores buenos de ciencia política, derecho, economía, etc. Pero que vamos mal, vamos muy mal. Mire este asunto de la teoría monetaria moderna que se nos quiere imponer ahora, es la que se aplicó en Venezuela. Eso sígame Ariel, sígame en Facebook y en Twitter. Se aplicó en Venezuela y resulta que el bolívar perdió 3.000 veces su valor en 15 años o algo así. Eso es la teoría monetaria moderna, que no es ni moderna, ni monetaria, ni teoría,
es simplemente un refrito del keynesianismo más vulgar. Ni siquiera aquel keynesianismo sofisticado que me enseñaron a mí en un posgrado que yo hice con las curvas IS, ILM y todo eso. Ese era un keynesianismo sofisticado. O sea, era una mentira, pero sofisticada. En cambio, esta teoría monetaria moderna es un keynesianismo vulgar, ramplón, rastrero. Eso me dice a mí que vamos cuesta abajo, Ariel. Vamos cuesta abajo y estamos cada vez peor. Y hoy hemos querido con José Andrés, y lo vamos a seguir haciendo el miércoles si Dios quiere, hablar del tema del mal menor, porque el problema con el mal menor es que nos impide avanzar a nosotros los del Movimiento 5 Reforma. Ok, entonces será hasta el miércoles y veamos qué pasa mañana y el miércoles lo discutimos. Gracias, Anaí, tú eres el ángel del aula virtual, y gracias a todos los participantes y a los asistentes por estar aquí. Un abrazo grande, bendiciones para todos y feliz noche. Buenas noches, profe, con gusto. Feliz noche. Buenas noches, profesor. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches.